sabéis, en la sección de instalaciones, tanto el cuarto como el quinto, nuestro interés no es en que las instalaciones permanezcan como hasta ahora, como una ortopedia que se añade a unos proyectos de aquella manera, que todos sabemos también cómo mayoritariamente no dejan de ser actos de presentación y tienen mucho más de publicidad o de marketing que de arquitectura. En cualquier caso, nosotros entendemos las instalaciones como algo integrado en el proyecto global y que obviamente eso también hace que la arquitectura sea lo que nosotros defendemos, arquitectura sostenible. Dentro de este ciclo de conferencias, que empezamos en su momento con Javier Baldón, después vino Andrés Perea, hoy tenemos el placer de contar con nosotros con el profesor César Ruiz Larrea, del cual me voy a permitir leeros una pequeña reseña. César Ruiz Larrea Cangas nace en Madrid en 1950, somos muy coetáneos, yo en el 54. Se titula en la EPSAM, donde he impartido clases como profesor desde 1982 hasta el 2004. Invitado como docente en las principales universidades nacionales e internacionales, como profesor, director de máster y conferenciante. Su trabajo en el campo de la arquitectura sostenible es una referencia al iniciar como pionero en este país los primeros proyectos en la década de los 80. Su formación se completa en el IAUS de Nueva York y con algunos de los maestros españoles de la generación, Oízar, Carvajal, Canolaso, algunos de los cuales es que prácticamente conocéis solo de refilón. A mí hay veces que me pasma en cómo os pregunto por determinados arquitectos españoles y no sé, conocéis más al individuo esta, la traza, Javier, César, como se diga, ¿verdad? O algún elemento y espécimen de su calaña, y sin embargo, pues, un Cabrero, Gutiérrez Soto, Isaac, por encima, y de aquel modo. Algún día habéis oído hablar de ello, pero nada más. Dice, su obra está extensamente publicada en los principales medios culturales, tanto de este país como del extranjero. Ha recibido muchos premios a lo largo de su extensa carrera profesional, seleccionado en la Bienal de Venecia, Premio Internacional de Medical de Arquitectura, Premio Internacional en el Congreso GDC de Tokio, premios de los principales colegios de arquitectos de España, seleccionado en premios FAD y toda una serie de menciones y premios jalonan su extenso trabajo desde hace casi 4 décadas. Autor de numerosos textos escritos y artículos compaginan su actividad profesional con la investigación y la docencia. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura ASA y asesor del Consejo de Arquitectos de varias instituciones y organizaciones públicas y privadas en temas de sostenibilidad y eficiencia energética. Entre sus proyectos más destacados, Colegios de Arquitectos de Gijón y Oviedo en Asturias, la sede de Canal Plus en Madrid, el Instituto Nacional de Estadística en Madrid, el Centro de Energías Renovables en Pamplona y Canarias, y actualmente ha terminado la Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla. En 2009 crea la Oficina para una Arquitectura Sostenible, OSA, para internacionalizar sus conocimientos y experiencias, teniendo actualmente oficinas en Qingdao, China y Doha, Qatar. Desde Madrid, junto a su socio Antonio Gómez y un grupo de arquitectos comprometidos con los temas de sostenibilidad, ha creado un departamento de I+D+I desde hace ya más de 10 años en una estrecha colaboración con el instituto. Bueno, por si alguno no tenía referencia de quién era el profesor Ruiz Larrea, ya de algún modo esta pequeña reseña que os sirva un poco de orientación de quién es este proyecto. Te doy paso y todo vuestro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a compartir con vosotros pues parte de las ideas que me han acompañado, que me siguen constantemente inquietando a la hora de hacer arquitectura y bueno, y contaros eso en qué se traduce en la construcción, ¿no? Se oye bien, ¿verdad? El esto. Bueno, cuando me invitasteis a venir aquí a dar una conferencia, pues siempre me parece interesante porque os comenté que yo creo que lo más importante
o lo que más me interesa y me ha interesado del arquitecto, yo creo que es lo que mejor se forma en esta escuela, es esa visión, digamos, como de director de orquesta humanista, donde el arquitecto tiene que tomar decisiones en las cuales participan otras bueno, pues instalaciones, estructuras, etcétera, pero que la arquitectura en realidad es lo que le da sentido a todo esto. Es decir, no hay que entender en absoluto que esto es una escuela en la cual vas adquiriendo conocimientos totalmente independientes, sino que todo tiene que confluir en el proyecto de arquitectura y en la obra de arquitectura. Esto realmente que ha sido así y ha debido ser así, ha sido así siempre, pues ahora yo creo que está poniéndose un poco en cuestión por problemas que todos sabéis, pues la propia masificación, el propio problema, digamos, de los cursos de formación, etcétera, etcétera. Es decir, se está produciendo una cierta variación y sobre todo por el gran problema ahora mismo profesional de la falta de trabajo y por tanto, digamos que los arquitectos están preparándose para hacer otro tipo y estáis haciendo otro tipo de actividades. Pero en cualquier caso, lo que yo sí quiero es hablaros de arquitectura, porque yo solo creo que hay hay buena o mala arquitectura. Es decir, yo no creo cuando sea, bueno, que no creo, es decir, cuando se habla de sostenibilidad, de arquitectura sostenible, es decir, yo creo que hay buena o mala arquitectura y hoy no se puede hacer arquitectura si no está uno implicado en problemas de sostenibilidad, por una sencilla razón, porque la arquitectura es un arte con razón de necesidad, es decir, es la necesidad funcional de resolver los problemas que la sociedad tiene cuando tiene cabida la explicación y el proceso de creación de arquitectura. Y ahora los problemas son de índole, sobre todo, medioambiental. Es decir, cada cultura, cada momento histórico, pues tiene unos problemas que atender. Venimos de una herencia, digamos, moderna, racionalista, donde se experimentó una arquitectura y se desarrolló por nuestros maestros una arquitectura donde en Occidente se estaban planteando otro tipo de problemas y donde la sociedad tenía otro tipo de problemas. La habitabilidad, la higiene, el dar vivienda digna a una masa enorme de gente que accedió desde un campesinado a un proletariado urbano, etcétera, etcétera, y eso ha llevado muchas guerras, muchas conquistas, muchas reivindicaciones, y por tanto los arquitectos, maestros de la generación anterior, en esta cultura que se ha llamado el antropoceno, pues donde el hombre, que nace desde el Renacimiento, ¿verdad?, que el hombre es el centro, digamos, que va digamos, da ese cambio frente al teocentrismo medieval, etcétera, etcétera, entonces el hombre se convierte en el centro y con capacidad para transformar, tiene ya su gran apogeo en la revolución industrial y, digamos, el hombre es y era el principal protagonista de Gaia, de la Tierra. Bueno, esto ya se ha puesto en entredicho. El gran cambio que estamos ahora padeciendo, el gran modelo o cambio de paradigma en el que estamos viviendo es que por primera vez la especie humana es consciente de que formamos parte de todo un conjunto de especies y que estamos ligados sí o sí a trabajar conjuntamente porque la Tierra es un organismo cerrado. Es decir, no todos los temas que se están hablando ahora del efecto invernadero, el cambio climático, ¿verdad?, etcétera, etcétera, es algo realmente insólito en la historia geofísica de Gaia, de la Tierra, ¿verdad? Es decir, por primera vez una especie está incidiendo directamente en el cambio, en las transformaciones geológicas del planeta. Y esa especie, que es la más depredadora y la más abundante, y la que necesita más recursos para mantener su estado del bienestar, pues esa especie somos nosotros. Y ya realmente esto hace que todo el problema, ¿verdad?, medioambiental, climático, etcétera, se convierte realmente en el problema que ahora mismo la sociedad se está planteando. Por tanto, como os decía, la arquitectura, que es un arte con razón de necesidad, ahora mismo, si no se plantea desde objetivos de sostenibilidad, de eficiencia energética, es decir, de conseguir las mejores soluciones arquitectónicas para que
incidan lo menos posible con el entorno físico que estamos construyendo, entonces seguiremos haciendo arquitecturas pretéritas, pasadas, formalistas, ejercicios escolásticos, autorreferenciados, para, bueno, pues para, digamos, el mayor elogio o placer de determinados arquitectos o de las revistas de consumo, etcétera, etcétera. Pero perdemos lo más importante, que es la responsabilidad que tenemos con la sociedad y, por tanto, responder a los problemas que ésta tiene que plantearse. Y ahí es donde está el compromiso de los arquitectos, y es lo que vosotros, creo que ya sois arquitectos o lo vais a ser en breve, pues tenéis que trabajar. Por tanto, hablar ahora de instalaciones me parece que es hablar de este tema. Es decir, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad energética, cuando en el estudio me planteo estas cosas? Entonces siempre pongo esta primera frase de Le Corbusier, porque a mí me enseñaron un Corbusier formalista, un Corbusier plástico, un Corbusier que necesitaba en esos momentos dar un lenguaje arquitectónico a otros problemas de índole compositivo, racional, geométrico, etc. Pero Le Corbusier, que fue siempre un visionario, y ojo, muchos de los problemas que estamos padeciendo ahora, ¿verdad?, son debidos precisamente a haber manipulado los principios del Corbusier, y cuando se planteaba, por ejemplo, la unidad de habitación, que es un concepto de coexistencia, que tiene muchas fuerzas desde el punto de vista de unidad tipológica de habitación sostenible, en cierta manera, ¿no? Pero claro, él colocaba esos edificios en un entorno de jardines y de parques muy generoso. Claro, luego viene la especulación y coge esas ideas corbusierianas o mesiánicas y te planta una torre, otro edificio, y desaparece esa zona verde que equilibraba y que quería devolver Le Corbusier, ¿verdad?, en sus unidades de habitación, etcétera. O sea que hay una perversión, porque el ser humano siempre tiende, ¿verdad?, a esa especie de perversión de las ideas que nacen desde otros principios radicalmente distintos. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad es que Le Corbusier en la escuela, a mí, me la enseñaban desde ese compromiso plástico, ese compromiso estético, esa capacidad de generar formas, que es sin duda importante, ¿no? Pero Le Corbusier, fijaros, en 1908, cuando era un crío, le mandaba ya a Le Platanier, que era un profesor suyo, este texto que decía que la arquitectura se encuentra en el estudio del funcionamiento de las fuerzas de la materia y no en sus formas, ¿no? Esto me pareció muy importante, conocer cómo funcionan las cosas y no cuál es el resultado formal. Entonces, ese resultado formal que antes aludía como una crítica a la arquitectura, digamos, que se está haciendo, es más romántica del paisajismo, donde la forma adquiere en sí misma un lenguaje propio y que se aleja de resolver, digamos, problemas esenciales del hábitat del ser humano. Entonces, retomar estas cosas está bien, y por eso os quería hablar de cómo yo planteo un poco todos estos temas, digamos, que son sustanciales para realizar esta arquitectura que, bueno, se llama sostenible, pero que en realidad es una arquitectura que creo que es la que hay que plantear desde el principio ahora, ¿no? Y hay un concepto que me interesa mucho. Todo el siglo anterior, pero incluso hablamos del humanismo, ha sido un gran desarrollo sobre todo del conocimiento y de los planteamientos físicos que mueven el universo. Es decir, el gran problema ha sido estructurales, ¿verdad? El desarrollo de la estructura ha sido lo que ha modificado desde la época del románico, el gótico, etcétera, etcétera. Es decir, cómo el hombre ha ido adquiriendo, el arquitecto y la arquitectura ha ido adquiriendo unos grandes avances en términos físicos, y estamos viendo ahora que precisamente todo el tema medioambiental, toda la cultura de la sostenibilidad tiene mucho que ver con un cambio de este paradigma, de este modelo, para empezar a entender casi la importancia de la cultura, de la química, de las reacciones, de las transformaciones. Es decir, ahí se está produciendo un cambio brutal. Si cogéis ahora todos los inventos, todo lo que se está produciendo, todos los grandes avances científicos, fijaros que se mueve en el mundo de la química, de reacciones, de atmósferas, de interrelación. Es decir, se está empezando a hablar, y ya llevamos muchos años, y filósofos y escritores lo están haciendo, de organismos que interactúan. Es decir, estamos interactuando. Por eso os decía al principio que por primera vez nuestra especie
está interactuando de una manera equivocada con el medio ambiente y, por tanto, tenemos que reconducir a interactuar de otra manera radicalmente distinta. Y eso está en la base, digamos, del planteamiento conceptual, intelectual, el cual me ha guiado a trabajar sobre esos ecosistemas. Y, por tanto, a través de unas arquitecturas que os voy a pasar rápido para que veáis cuál es este planteamiento, os voy a contar un poco qué entiendo por esto. Pasa, por favor. Me vas a ir pasando. Bien, venir, pasar, pasa. Os voy a hablar de unos proyectos que hice hace tiempo, estamos hablando de los años 80, en Tenerife, estudiando pasa. Esto es un ecosistema canario, ya sabéis lo que es un ecosistema, ya sabéis lo que es Canarias, y entonces, ¿qué ocurre? Que realmente cuando vas a trabajar un sitio, cuando conoces un lugar, te das cuenta que ese lugar es el resultado de cuestiones que tienen que ver con el clima, con la cultura, con el soleamiento, con los colores, con las especies, tal, con todo lo que está pasando, y las formas que ahí aparecen, son el resultado de ese análisis de ecosistema. Esto lo conoceréis. Son las jerias que hay en Lanzarote, que son las plantaciones estas, ¿verdad?, para poder poner, para que crezca el vino, la malvasía, el vino este que se da en estos lugares, que después de muchos siglos, de que el campesino ha ido viendo cómo podía generar allí una plantación y ha estudiado las condiciones físicas, ha creado una estructura arquitectónica sin duda, que son las jerias, en la cual tienen esta forma de cono invertido para que la radiación sea siempre máxima en todos los puntos de incidencia solar, con una piedra que es el picón, que es higroscópica, es decir, que tiene una gran capacidad de almacenar por su estructura, digamos, molecular, tiene una gran capacidad de albergar en su interior el posible agua que existe en el ambiente y, por tanto, es como una despensa a medio y largo plazo de agua, que a su vez está protegida por el viento, y entonces aparecen estas arquitecturas, ¿verdad?, que el hombre ha sancionado observando y entendiendo cómo la arquitectura explica un lugar y el lugar se explica a través de la arquitectura. Qué lejos está esto, ¿verdad?, de esa arquitectura que se impone, bien del turismo o de cualquier parte, que aparece allí, se coge una máquina, un caterpillar, se corta el terreno, se aplica y se colocan unos bloques más o menos modernos, más o menos bonitos, ajenos a ese ecosistema, a esa manera de entender el lugar, ¿no? Y sin embargo, si miramos atentamente, fijaros, esto es una flor, esto es una planta, es una tabaiba, y estas plantas, la forma ya nos está hablando de que es un lugar que llueve poco y por tanto la forma cóncava del cáliz es capaz de albergar la mayor cantidad de agua posible y poder nutrirse en el tiempo de ella. Tiene una gran cantidad de espacios entre todas sus flores, entre todos estos pétalos, para que se pueda producir, son bulbosas, son capaces de absorber agua, la mantienen, son como cantimploras de agua, pero a su vez permiten una refrigeración espléndida para la evaporación de la misma. Es decir, es una máquina que la propia naturaleza ha ido sancionando y se explica en el lugar. Esto no se podría explicar en otras geografías, en otros ambientes, en otros climas, sino que nos está hablando de un lugar que llueve poco, que necesita un clima especial, etcétera. Y esto es arquitectura, ¿verdad? Esto es arquitectura. Fijaros que en realidad aquí lo que hay es esta protección del viento, que son estas piedras, que además luego es riquísima la jeria porque tiene unas unidades de medida que están en tamaño, se generan en función de la capacidad de transporte de las acémilas, los burros y las alforjas, ¿no?, para llevar una cantidad determinada de uva que se puede pisar y se puede explotar por determinados campesinos. Es decir, hay una unión, ¿verdad?, entre el clima, la geometría, la racionalidad, que en un momento se perdió precisamente cuando la arquitectura se convirtió en un ejercicio autorreferenciado, geométricamente autorreferenciado en sus estructuras de construcción y de formalización, y se perdió esa vinculación que siempre el hombre y la cultura ha ido teniendo a lo largo de los siglos con el lugar, con el ambiente, con el territorio, con los organismos que allí se producen. Y por tanto, fijaros cómo esta planta, las jerias, como este espacio en sombra para proteger y luego se quita, estamos hablando de eso, pasa. Y allí, hace años,
pues planteé y gané un concurso para hacer una urbanización, y lo que planteé fue unas gerias, sencillamente, nada más. Es decir, recuperar la idea de unos círculos de piedra de lugar, colocar una estructura que además le ponía una cubierta vegetal con un sistema de tuberías de neopreno muy sencillitas, que no consumían, que es la que se utiliza allí para el goteo y que crezcan las plantas, ¿no? Las plataneras, etcétera. Y entonces es una cubierta que lo que tiene es un sistema de goteo, etcétera, pero que la arquitectura ya está, es decir, explica el lugar de tal manera que si dentro de muchos años pues estas casas cambian de uso, se convierten tal, o hubiera un cataclismo y quedarían las huellas de estos círculos, ya habría claramente una preexistencia de arquitectura que nos está hablando específicamente de ese lugar, ¿no? Y no sería una arquitectura impostada, ajena, sino que la forma es precisamente la consecuencia de la traducción de un elemento sancionado por el uso y que funciona, y por tanto la arquitectura sigue ese como un organismo, se pega a ese sistema, como puede ser la planta, una sección, etcétera. Pasa. Y entonces, en este sentido, ¿veis? La arquitectura es muy sencilla, se organizan estos muros, que hecha con piedra del lugar, que es lo que hacen los campesinos para hacer los muros de plataformas, ¿verdad? Y luego hay unos muros que están anclados al terreno, que son unas doble hojas de una piedra, la piedra de allí de Tenerife, con una cámara en el interior, de tal manera que lo que hago es que esa cámara está también produciendo, ¿verdad?, una convención de aire, como luego veréis, para que haya una renovación, una renovación de aire, un poco como os contaba de las plantas. Luego hay un suelo de madera separado del suelo, digamos, físico, y digamos que la arquitectura, y luego hay una cubierta, que es una losa de hormigón en forma rebajada, para que arriba se ponga una materia orgánica, tierra, luego le pongo unas plantas endémicas que no crecen, una tubería de neopreno que está manteniendo húmeda siempre esa cubierta. Al mantenerse húmeda siempre hay un proceso evaporativo, por tanto la radiación que se incide directamente sobre el techo no le aporta calor y la losa de hormigón no se calienta, que sería un efecto perverso, porque si tú pones una losa de hormigón y no la aíslas bien, coge calor y luego por inercia la suelta al interior de la vivienda y metes el calor en el interior. Por tanto, con unas, y arriba la pasa. Entonces, con sistemas muy sencillos, estos muros que sepan, la cubierta, como veis, se recoge todo el agua, funciona eólicamente, es una casa, son viviendas autosuficientes totalmente. Es decir, no tienen ninguna dependencia y están pensadas desde las estructuras morfológicas y las estructuras que allí funcionan. Pasa, por favor, vamos a verla rápido. Esta sería la casa, luego hay una serie de celosías que se abren y se cierran para producir la corriente de aire con la losa de hormigón, las plantas encima, el ciclo de... En fin, pasa. Y estas viviendas se sitúan en el terreno de una manera muy natural, porque dependiendo de la inclinación, como es un círculo, siempre se pone horizontal, con lo cual el movimiento de tierras es prácticamente inexistente. Pasa. ¿Veis que bien trabajan esta gente? Esto pasa, y como veis, estas viviendas forman parte del lugar, forman parte del territorio y no son arquitecturas, digamos, ajenas al sitio, ¿no?, que se imponen, por muy modernas que sean y por muy diseñadas y muy dibujadas que estén dentro de ese lenguaje que ya de puro manido nos lo sabemos porque está en todos los despachos, revistas y escuelas, y que sabemos ya componer, y encima no tiene cubierta inclinada, mejor, porque ya trabajamos mucho mejor la cubierta plana y la volumetría y tal, pero nos estamos obviando precisamente de entender la arquitectura como un organismo que tenga capacidad de en sí mismo. Fijaros que un buen proyecto de arquitectura, o sea, un proyecto de arquitectura planteada desde opciones que se llaman bioclimáticas, podéis llamarlo como queráis, es entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el clima de un lugar, cómo termodinámicamente las cosas funcionan, y utilizar ese material de proyecto. Y con eso os puedo garantizar que con la gorra podéis ahorrar de un 30 a un 35 de energía, pero con temas pasivos facilísimamente, comparado con un edificio que no esté pensado así. De un 30 a un 35, pero con la gorra, como dicen eso, que el sol como mejor se quita es con la gorra, ¿no? Pues eso, pues el sol como mejor se quita con la gorra. Pues todas esas cosas que no sabemos ahora en las escuelas, si pones una cubierta o un alero, o pones un... porque no hemos sido
como quitándonos tantas cosas, depurando tal, que nos hemos quedado sin nada, y ya la estética de ese minimalismo brutal que ha permitido hacer una arquitectura, ¿sabéis? Que nos emocionamos todos. Y como decía no sé quién antes tú, me parece, si encima eres un holandés errante o un japonés así, pues entonces ya la cosa ya es apasionante, ¿no? Entonces, y resulta que se nos olvida pues que la gente, joder, lo que le gusta es que no le entre el sol, que cuando llueve, joder, que no te caiga encima, de que, en fin, las cosas, pues que nos gusta a todos, ¿no? Y cuando tomas el vino, pues el vino no te lo tengas que tomar así, y en un sitio porque el espacio está, y puedes tocar gilipolleces de esas que estamos todo el día, ¿verdad?, viendo en arquitecturas que no están pensadas para el hombre, para habitarla y para que al final seas feliz en esa casa y puedas realmente hacer las cosas que merecen la pena en la vida, ¿no? Y se ha perdido ese tema, porque y además los profesores en las escuelas ya sabéis cómo somos, ¿no? Bueno, yo ya no, porque ya no lo soy, pero bueno, pero proyecto y tal, no. Entonces todo se aprende de una manera ya bueno, fatal. Entonces yo creo que pasa, por favor. Pero este es el ITER, ¿no? También voy a pasar rápido. Fijaros este proyecto también. Estos son, lo de antes lo notaba yo. Esto es un cardón. Son unas plantas. ¿Hay algún canario aquí en la sala? Bueno, entonces sabes perfectamente de lo que estoy hablando. 2 Canarias. Tenéis una maravilla de ecosistema allí, de dafologías, de climas fantásticos. Y verdad, y bueno, ya no hablemos del vino y de la comida y todas esas cosas, que es fantástico. Es que no se puede hacer arquitectura en un sitio si no te has bebido el vino de allí con una vieja y te has pasado una siesta debajo de una higuera. Es imposible. No puedes hacerla en tu estudio con una revista de Odata Psicomoco. No puedes hacerla, es imposible. Yo no lo entiendo, porque la arquitectura se vive, se ve, es el contagio con la gente, es entender cómo. No se puede. O sea, y entonces nos creemos que es un objeto abstracto, pero ¿abstracto de quién? La gente es abstracta por la calle, la gente es como somos todos, pues nos gusta, nos equivocamos, nos metimos, luego no sé qué, luego decimos contradictorios, pues como somos todos. Pues la arquitectura tiene que estar llena pues de abollones, porque un buen cortahielos no es ese cortahielos fantástico, pues yo ese no me subo nunca. Me subo en el que está abollado, porque se ha roto muchos hielos. Y ese está bien, dice, joder, se está abollado, se ha aguantado muchos pasos por los icebergs, pero es que voy a subir en este muy bonito y tal, ha nevado poco, ¿verdad? Pues va a subir usted, que yo no. Bueno, pues eso. Entonces, esta planta que tenéis allí, ¿verdad?, que la conoces, que es una maravilla, que es el cardón. Fijaros, esto es una estructura que nace allí, porque son lugares de un terrible viento. Entonces, son estructuras que, con el efecto abrigaño, que lo conocéis, que es la ruptura de la presión del viento, que cuando metes un filtro a través de agujeros, se va transformando la energía potencial que entra, se transforma en calor, se disipa, y va desapareciendo el viento. Estas plantas, que pueden tener algunas hasta 10 y 15 metros de diámetro espectaculares, son espectaculares porque el viento rompe contra ellas y estos soldados de la periferia se van chocando hasta que cuando llegas al interior de la planta, que es una maravilla, y no sopla nada de viento. Y ahí está el cogollo donde crece la planta. Es decir, son estructuras que se han desarrollado en lugares donde hay unas condiciones específicas del lugar. Pasa. Y por tanto, la arquitectura que gané, bueno, esto es un centro de visitantes, trabaja sobre estos principios. Pasa. Es un edificio que está lleno de grietas, con piedra del lugar, con 3 chimeneas solares, que ahora os contaré, que sirven para generar, ¿verdad?, un movimiento de aire, al tener arriba unas cubiertas de chapa negra y por tanto, como se calienta el aire, se hace menos denso y entonces por efecto de Venturi el aire que se produce chupa y succiona, entonces todo el mecanismo es como un organismo que está utilizando el material de proyecto, que es la energía que hay allí, que está utilizándose para que funcione. Es un edificio que no tiene prácticamente dependencia eléctrica alguna y que pasa, bueno, y que está en la parte alta de donde está toda esta urbanización de viviendas, pasa, y que además es interesante porque lo que he hecho, como ahí se necesita mucha ventilación, por ese clima, mucha ventilación, el forjado primero está aquí, ¿lo veis, no? Entonces, todo esto es un camaranchón que tiene aproximadamente pues 1,80 m, una cosa así, 1,70 m, de tal manera que
la piedra aquí está recibida, enripiada, y aquí está abierta, concertada en seco sin mortero. Esto hace que lo que se produce, como aquí está en un sitio muy ventoso, porque es un parque eólico en las proximidades, aquí se está produciendo siempre unas corrientes de aire. Esas corrientes de aire atraviesan, digamos, las grietas que se producen entre el concertado de la piedra de allí del lugar. Dentro hay un camaranchón que es está el forjado y hay como un espacio vacío. Abajo hay una tubería de neopreno. Ahí tengo plantada también una serie de plantas endémicas del lugar. Aquello es como una cueva fresca, que lo que hace es que el aire entra por ahí, se empuja, pasa, conecta con las chimeneas, que se produce el paso entre los muros de piedra, pasa, a ver si lo veis. ¿Veis aquí unas rejillas? Bueno, no sé si lo veis desde allí, pero bueno, en el suelo hay una serie de rejillas. El aire que entra por abajo, como estas chimeneas que están arriba se calientan y por tanto por efecto Venturi succiona el aire, lo que hace es que el aire entra entre los dos muros de piedra, es decir, los muros ya no son solo elementos portantes como del anterior paradigma de la construcción, son elementos, instalaciones de arquitectura que sirven para sujetar el edificio, pero al ser dos hojas, en el interior, unido desde abajo, desde el camaranchón, y sacando a la altura de los forjados unas rejillas y llevándolo además comunicado con estas chimeneas, lo que hace es que haya siempre alrededor de todo el edificio unos movimientos de aire naturales sin necesidad de meter un solo kilovatio de aire acondicionado. ¿Vale? Con lo cual todo el edificio funciona de una manera totalmente bioclimática, ¿no? Pasa. Y luego en el interior, el edificio, bueno, pues es un centro de exposiciones, sencillo, blanco, con toda la arquitectura, digamos, de un lenguaje contemporáneo, sin necesidad de hacer otras cosas, pasa, y ahí veis las rejillas, pasa, no sé si se ven bien pasa. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenéis el salón de actos, entonces dejar la piedra, que tiene una inercia fantástica, y que es un material que si lo dejamos visto, pues funciona mucho mejor en el intercambio termodinámico con el espacio. Aquí veis el agujero de una de las chimeneas solares, tiene unas rejillas arriba, unas lamas motorizadas, que en cuanto que hay carga térmica en el interior, porque hay 200 personas y empieza a elevarse la temperatura, como por ejemplo ahora, lo que hace es que ¡pum!, se abren las cestas y empieza el aire corre y empieza a generar una entrada de aire que viene de abajo, ¿me entendéis? Sigue por arriba, con lo cual tú estás refrigerando y dando unas condiciones de confort, ese aire boom, te chupa a ti el calor evaporativo y por tanto la sensación de confort es buena, ¿no? Entonces, sin necesidad de consumir ni un solo kilovatio. Pasa. Bueno, esto mismo pasa en la ciudad, y en las ciudades también hay entender que en las ciudades también hay una manera de entender estos ecosistemas. Es decir, lo que me interesa es que veáis que hay un material de proyecto fantástico, que es el material que está ahora para que vosotros lo estudiéis y lo desarrolléis, que tiene que ver ya no tanto con esos problemas de fisicidad, de geometría y de física, sino que tiene que ver con materiales que están generando además cambios de fase, que son capaces de crear interactuaciones con el entorno, que tienen esa capacidad para generar incluso clima propio. Fijaros que el primer principio de la termodinámica, como sabéis, es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo es energía. O sea, ahora mismo estamos todos irradiando una cantidad de energía brutal. Aquí hay una energía incorporada bestial. En el suelo maravilloso de China hay una cantidad de energía incorporada en la extracción, producción, transporte, colocación. Un pedazo de arquitectura es un condensador energético brutal. Y hasta ahora, en el anterior modelo, digamos, lo único que hacía es, bueno, dar cobijo, que no es poco, crear toda la simbología. Bien, ahora hay que dar un paso más. Es decir, no hay que rechazar lo anterior, hay que dar un paso más para dar respuesta a los problemas que la sociedad tiene ahora. Y los problemas son de índole energético ahora. Las guerras serán, y están siendo ya por temas de agua, de energía, es decir, fijaros la paradoja que ahora los países del tercer mundo, que hasta hace poco pues estaban en un estado casi medieval o primitivo, han encontrado los recursos y se han convertido ahora en los árbitros económicos del planeta, en una experiencia
inusitada en todo el desarrollo de la sociedad. Fijaros que siempre el desarrollo social desde la prehistoria ha ido acompañada del desarrollo cultural, filosófico, económico, etcétera. Y ahora por primera vez no, es solamente el desarrollo rápido inmediato debido a los recursos, ¿no? Entonces los recursos que son dependientes del petróleo, etcétera, etcétera, gas, está generando unos cambios de estructura social bestial y por tanto de los equilibrios de poder, económicos, etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver con esta nueva manera en la que tenemos que empezar a entender el proyecto de arquitectura, y lo tenemos que empezar a entender, os digo yo, que ahora mucho más importante. Y además, cuando os hablan de instalaciones, daros cuenta que la arquitectura, ahora mismo, la incidencia de las estructuras sobre cualquier edificio de arquitectura es como la mitad, o menos de la mitad, de lo que tienen las instalaciones de confort. Cuando hablo de confort, en general, ¿no? Sí, es lógico, porque ahora con un pilar de 30 por 30 le metes unos hormigones de altísima resistencia y puedes, y es prácticamente, se resuelve estructuralmente cualquier problema de carga, de sobrecarga, ¿no? Mientras que la incidencia económica, la incidencia de dotaciones dentro del organismo, de lo que es el confort, el clima, etcétera, llega a ser hasta un 40 y un 45% de los proyectos de arquitectura, de los costes, de la gestión, de la dificultad. Por eso creo que es importante que vosotros os forméis mucho, evidentemente con esa visión de arquitectos, del proyecto, de la creación, pero que le deis importancia, mucha más importancia de la que normalmente, por lo menos a mí no me lo dieron cuando estudiaba en la escuela, las instalaciones entendidas desde el proyecto. No tenemos que ser instaladores, ni tenemos que ser especialistas, no, pero tenemos que saber los principios de funcionamiento termodinámico, tenemos que saber qué es realmente la diferencia entre un aislamiento y una inercia, tenemos que conocer cómo tienes que poner una persiana para que sea mejor o peor, cómo tenemos que plantear y diseñar un alero para que dé sombra o no dé sombra, para que entre el agua, y luego ya está la imaginación del arquitecto para que ese alero no sea un horror y una arterada y una cosa ahí refrita, o sea un proceso, sea un elemento de incorporación plástica solucionando ese problema, ¿no? Es decir, ese es el compromiso que ahora, en este mundo, digamos, que estamos viendo, donde todo este tema del confort, del clima, etcétera, está incidiendo tanto, es donde tenéis que reforzar muchísimo vuestros conocimientos si queréis tener éxito. Yo os digo, por ejemplo, que como experiencia personal, fijaros que ahora en estos momentos de crisis profesional, curiosamente, mi estudio, estamos aguantando el tirón y bastante bien, porque fui de los primeros que empecé pues, a estudiar y a enterarme de estos temas, ahí por los años 80, pero bueno, tampoco, no era porque ningún visionario ni nada, pero en absoluto, o sea, sino que a mí me chirriaba muchísimo cuando veía que en Almería se hacía un concurso de arquitectura y se ponían edificios de muro cortina, de vidrio, porque era lo moderno, y decía, joder, pero si esto, y todo a base de luego una máquina artificial, en fin, todo aquello, cuando estabas viendo que allí las cosas se podían hacer de una manera mucho más sencilla, con unos buenos aislamientos, con poca incidencia de infrarrojos, con muchas renovaciones, con cosas como que son de sentido común y que siempre se han llevado, ¿no? Entonces, bueno, pues me interesó más esa manera de entender la arquitectura como explicada como un organismo, un órgano que es capaz de entenderse en ese lugar y por tanto explicar el sitio, ¿no? Y entonces en ese sentido, fijaros qué curioso, que ahora, pues donde me están llamando y donde estoy haciendo proyectos es precisamente porque soy un arquitecto que soy capaz ni porque sea ni más listo ni más tonto que otros, sino que, bueno, me interesa sobre todo la arquitectura, pero soy capaz de dar una buena solución de instalaciones más eficaz a un cliente o a una corporación y a un organismo, sé hablar de cuáles son los planteamientos proyectuales mejores para que ese proyecto pues consiga unas eficiencias mucho más altas, sé cómo comentarle para que las instalaciones pues sean mucho más eficaces, y en fin, hay muchos mecanismos, ¿no? Y no soy un especialista, ni quiero serlo. O sea, sé, bueno, porque ya por viejo sabes más ya casi que por otras cosas, pero es verdad, y ahí vais a jugar mucho más vuestro territorio que en otros temas, pero con toda seguridad, ¿no? Y entonces eso, bueno, curiosamente, pues estoy trabajando fuera porque me están llamando para hacer proyectos, para asesorar, para desarrollar proyectos de este tipo, ¿no? Bueno, el ecosistema pasa igual. Esto mismo hemos creado las ciudades, y las ciudades son también ecosistemas artificiales, pero ecosistemas, donde estamos interrelacionados unos con otros. Entonces, entender cómo funcionan esos ecosistemas es fundamental para que nuestra pieza empiece a interactuar con ese entorno. Pasa.
y os paso rápido. Este es el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, de un concurso que gané, pasa, que es el que está puesto en el cartel, me parece. Como veis, esto era un edificio que salió a concurso. Este es el edificio entero, estaba por aquí, todo esto se había derrumbado, habían hecho todo tipo de intervenciones a lo largo del tiempo muy desafortunadas, y salió a concurso a ver qué hacer, porque solo se conservaba esta primera crujía renacentista del Palacio de Revillagigedo, muy bonito, bueno, al lado del Palacio de Revillagigedo, que es una arquitectura muy cuidada, bien planteada, medida, con unos alfices muy bonitos de sillería, pero que se había venido abajo el resto, ¿no? Entonces había que hacer la ampliación de todo este edificio y plantear una solución para la nueva sede del Colegio de Arquitectos. Y entonces lo que yo planteé fue crear una mochila energética aquí, estudiando que interactuase con el entorno de Gijón, del barrio de Cimadevilla, ¿no? De tal manera que allí pues hay que meter soleamiento, hay que generar unas condiciones de confort específicas para la climatología y el lugar propio de Asturias, que es distinto que otros lugares, ¿no? Y por tanto lo que planteé es decir, oye, el crecimiento, la ampliación de este edificio histórico que nace en un muro de piedra de 80 centímetros, porque en aquellos momentos el problema era de sustentación de carga para conseguir estructurar esa planta, si yo sustituyo esa piedra de 80 centímetros por un colchón térmico que tenga lo mismo, estoy sustituyendo la huella conceptual intelectual de ese pasado, digamos, de estructura, la estoy sustituyendo por un espacio de clima que va a generar unas condiciones de clima más favorables y, por tanto, las instalaciones que tenga que poner en el interior trabajan en unas condiciones óptimas, porque ya sabéis que las instalaciones siempre se están trabajando con las condiciones exteriores e interiores. Entonces, cuando normalmente estás haciendo unas instalaciones, dices, oye, ¿qué pasa? Pues que en el exterior hay 2 días fríos de 10 bajo cero. Entonces, los calculistas pues hacen, bueno, pues para curarnos en salud, calculamos las instalaciones para esos 10 bajo cero y luego para tal. Entonces, se sobredimensionan bestialmente las instalaciones, con el aumento de coste que eso produce, la complejidad del proyecto, que si los arquitectos supiésemos entender cómo se puede ese organismo acoplar al lugar, no solamente rebajabas el 75, sino que a tus clientes les bajas un coste brutal en la inversión de instalaciones, porque las hacen mucho más eficaces. Y este colchón térmico, que es una solución, que además está en la historia de la arquitectura, que son las galerías, ¿verdad?, las galerías del norte, que ahora veréis, pues es lo que rodea a todo este edificio, que hace que se convierta en un espacio de favorecer el clima y, por tanto, todas las instalaciones trabajan en ese espacio confinado con unas láminas de madera que veréis ahora en el proyecto. Pasa. Estos son los captadores solares gratis, las galerías, que sabéis que lo que hacen es que van y calientan este primer mirador, es una solución típica, como veíamos las jerias en arquitectura popular, y que luego tienen un muro de inercia de piedra que durante el día se está calentando y que hace por la noche pues va soltando ese calorcito y da calor pues a las alcobas, que era donde se ponían siempre las viviendas, los dormitorios principales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahí hay un mecanismo, ¿verdad?, de clima y de instalaciones, entendido como tal, natural, fácil, que se nos ha olvidado utilizar. Bueno, pues hagamos de eso, precisamente llevémoslo al concepto de la arquitectura contemporánea. Entonces pasa, y todo el edificio, en realidad pasa, por favor, el edificio es esto, es un gran mirador que rodea a un edificio interior, que además no está compuesto desde el punto de vista de la voluntad formal de un hueco y otro hueco, sino que son unos elementos de vidrio laminado en el interior con una pieza de madera de castaño que está trabajada por un proceso de laboratorio en una película especial que se ha impreso en un vidrio laminado a alta temperatura, que luego se le pone un laminado, un Stadip, con un vidrio antirreflectante y, por tanto, tiene el efecto de que es translúcido, es decir, por la noche se ilumina y es un fanal de luz para la ciudad de Gijón. De tal manera que tú puedes intercambiar todas estas vistas en función del uso interior. Ya no hay una voluntad de composición previa de la fachada, sino que la fachada se compone en función de las necesidades que pueden variar en el tiempo del propio edificio. Pasa. Y así, y el grosor pasa al anterior un segundito. ¿Veis?
Es decir, lo que vamos cogiendo es, todo el grosor es la misma huella, pasa, de la planta ¿veis? Estos son unos uñeros de acero inoxidable, se convierte, ¿verdad?, en un elemento que mueve el aire, que nos coge el calor, que lo mete en el interior. Luego hay un vidrio especializado y tenemos esa cámara que lo que está haciendo es de colchón térmico a la propia arquitectura. Pasa, por favor. Aquí lo veis. Y luego tenemos, evidentemente, pues una religa fácil para que el aire se pueda mover, y tenemos unos conductos que están favoreciendo que el acondicionamiento en calor y en frío esté equilibrado con ese aire, que luego lo llevamos y lo recuperamos también en la parte superior, en las máquinas, en la cubierta, para que no se desperdicie ningún espacio, ningún metro cúbico de aire, de tal manera que todo el edificio funciona ya como un organismo que intenta aprovechar las condiciones culturales, históricas, ambientales, climáticas, para que el proyecto dé unas condiciones de habitabilidad lo mejor posible. Pasa. ¿Veis? Esto es el sistema de doble fachada. Esta tú la puedes intercambiar, pasa, y de hecho, pasa, ¿veis? En el interior pues aparece, esta es la crujía antigua, que lo que hago es que la consolido con un muro de hormigón, una losa de hormigón vista, muy sencilla, que apoya en este elemento central, que es donde terminaba la crujía antigua, y la nueva cajita, una escalera que aparece ahí de vidrio, que flota, pasa, por favor, ¿veis? La escalera que flota, y fijaros abajo cómo este espacio lo diseñamos en la fachada en función. Aquí había una persona que quería ver la iglesia de San Lorenzo, ahí quería ver la catedral, la plaza mayor, etcétera, y entonces se fue haciendo el proyecto. Al final la fachada es el resultado de las necesidades de uso espacial en el interior, ¿no? Pasa. Con lo cual, y luego por la noche todo el edificio es un fanal de luz que interactúa lumínicamente, y que lo que más me ha gustado del edificio es, curiosamente, cómo... ¿Es de Gijón alguno de los aquí presentes? ¿No hay ningún gijonés? Bueno, pues si conocéis Gijón, este barrio es Encima de Villa, que es el barrio antiguo, que es un lugar que ha estado muchos años muy deteriorado, porque, bueno, pues no se ha rehabilitado bien y tal, ¿no? Bueno, hubo un proceso de rehabilitación, y curiosamente, en esa placita de al lado, es un lugar donde hay unos chigres, que son los sitios donde se toma sidra fantástica ahí en Gijón, y entonces esto está en la esquina, y cuando empezó a iluminarse, empezó la gente, o sea, creó una utilización de la plaza brutal, hasta el punto que los baretos de la zona le pidieron al decano del colegio a ver si lo podía dejar encendido hasta las 12 de la mañana, hasta las 12 de la noche, bajo previo pago, previamente, obviamente, de una pequeña cuantía para poderlo cantar. Y eso me pareció emocionante, ¿no? Que el propio edificio es capaz de generar ya no solo unas condiciones de confort y de clima hacia el interior, os estoy contando cómo interactuar con la luz. Es decir, que hay que pensar que cuando hacemos un edificio, tenemos que pensar, en el último que tenemos que pensar es en nosotros, en el arquitecto. Ese es el último, es el que menos importa. Hay que pensar en el usuario, en la gente que va a cruzar, el que va a venir. Porque nosotros desaparecemos. Decirme 3 arquitectos del siglo XVII, joder, costaría mucho, serían los maestros, pero nuestro paso por aquí es puramente irrelevante. Lo importante es lo que hacemos, y lo que hacemos para los demás, para que la gente... Y ahí es donde tenemos que aprender a mirar bien. Por tanto, cuando empecéis a hacer un edificio, empezar a pensar, oye, yo como quisiera, ¿cómo puede esto mejorar el espacio urbano? ¿Cómo puedo conseguir que sea más eficaz para el entorno? Y luego tú te quedas ahí en un tercero, cuarto, quinto plano, y un buen día te sale seguro un buen edificio. Lo que no sale es si empiezas a decir, oye, yo quiero publicar en la próxima revista el primer número que voy a salir, me voy a hacer el japonés errante y veréis, Entonces cogemos, ¿verdad?, del archivo de imágenes, hacemos recorto y pega, ponemos una molonga, ya hacemos un render de estos super arretera fashion y tal, y ya está, por ahí no. Hay que crear la arquitectura, que es lo más fascinante, que es generar nuestros propios recursos de proyectación arquitectónica. Pasa. Y ahora, bueno, en Sevilla, por ejemplo, pasa un proyecto que recoge también estos ecosistemas. Sevilla, pues aparte de ser los recuerdos del patio de Machado, ¿verdad? Sevilla son estos espacios evaporativos de transformación de fresca a través de las plantas, ¿no? Que sabéis que es una máquina perfecta en todos los sentidos para generar unas condiciones de frescor, de clima, de evaporación, etcétera. Sevilla es la compresión de los espacios públicos, donde se produce sombra y calor, y por tanto el aire corre de una manera natural, porque se está produciendo esos fenómenos, ¿verdad?, de tiraje y de compresión de aire. Sevilla es una sección
de los Reales Alcázares, donde esto es Sevilla, pero esto es un palacio, pero esto es un trozo de ciudad, pero esto es un trozo de territorio, esto es arquitectura, ¿no? Es decir, es todo eso que hace que esas condiciones arquitectónicas de uso y de clima estén específicamente contando el sitio. En ese sentido, pasa, pues trabajando sobre esa ciudad, bueno, pues gané un concurso que se ha quedado en stand-by, el proyecto, por aquello que todos conocéis, que los está sumiendo en la depresión más tremenda, pero que en el fondo, ves, son plantas donde aparecen patios, agujeros, pozos, tal, no sé qué pasa. La planta es muy sencilla, pero hay toda una serie es una planta de oficinas, muy medida, pero que lo interesante que os quería comentar es la envolvente, pasa. Todo el edificio, ¿verdad?, es en sección, como lo que habéis visto del patio, con calles, con presión, aire, es la ciudad del barrio de Santa Cruz, ¿no? Es decir, todo, y luego hay jardines, hay plantas, es un escaneo que funciona en vertical, pero a su vez luego está todo protegido por una gran celosía, porque, bueno, haciendo, bueno, pues un elogio de la sombra de Tanasaki, no sé si sabéis el libro tan bonito, ¿no? Es decir, cómo al final un espacio en sombra ahí en Sevilla, pues te permite generar, ¿verdad?, unas condiciones de confort bárbaras. Pero ojo, ahí tenemos un material de proyecto, porque podemos hacer un toldo y ya está, o podemos poner lo que sea, pero si vamos un poco más allá, pasa por favor, esto es todo el proceso del edificio, pasa, y vamos a ver que puede aparecer una celosía con un patrón que está estudiado desde el punto de vista geométrico para, según la orientación del edificio, nos refleje o nos haga entrar más o menos luz, más o menos calor, más o menos espectro visible, etc. Entonces pasa y cogemos un patrón, este patrón lo vamos viendo que debemos poniendo elementos intermedios y por tanto depende la colocación de ese patrón en horizontal o en vertical y la profundidad del mismo, podemos conseguir que la sombra en las distintas fachadas tenga más o menos incidencia y empezamos a desarrollar, ¿veis?, estudiando la radiación alta, la sombra, etcétera, y nos damos un paso más de lo que la tradición en Sevilla siempre ha realizado con las maravillosas geometrías de los hispanoárabes, por ejemplo, pasa. Y el edificio, que os he traído un poco para que veáis, al final es una densidad más o menos intensa en el patrón que se va colocando para la sombra y más o menos profunda en función del moldeo que vamos a hacer, y estamos haciéndolo en un hormigón aligerado para que no pesase mucho en la fachada. Pero a su vez este hormigón empezamos a desarrollarlo con una industria química. Los materiales, estamos en el umbral de un cambio brutal de entender los materiales. Estamos utilizando un aditivo que se llama Geosílex, que lo conoceréis algunos, que es un digestor de CO2. Es decir, el edificio es un vórtice o es un sumidero de CO2. Es capaz de carbonatar el CO2 de la atmósfera y durante 10 años de su vida útil somos capaces de carbonatar del orden de 17 toneladas de CO2. Esto es muy importante porque la química de otros sectores nos está dando unas pistas brutales para introducir a nuestros materiales. Y de verdad, qué poco atención hacemos los arquitectos eso, qué poco se os cuentan en las escuelas estas cosas. Y os hablan siempre desde la percepción del material, desde el punto de vista de su belleza, que es fundamental, claro. Pero si solamente la belleza la tiene un coche que no ande, no es un coche. A mí me gusta que el coche me lleve. Y si encima es bello, ¡fa! Pero si no anda, porque no anda, no tiene ruedas o lo que sea, puede ser una escultura muy bonita, pero no es un coche. Entonces, estamos en el umbral de un cambio de materiales brutales en cuanto que empecemos a percibir y a trabajar de una manera más transversal con otros sectores que están desarrollando en el mundo, sobre todo de la química, materiales que van a darnos un horizonte de posibilidades brutales. Ahora bien, hay que empezar a pensar
en proyectar esos lenguajes que van a ser exigidos para estos materiales sin ningún prejuicio anterior. Es decir, prejuicio es juicio previo, y por tanto sin empezar a hacer el proyecto desde la forma inicial, y luego ya vendrá un instalador o un ingeniero y le dirá, oye, esto ponle más o menos. No, es desde el principio concebir el proceso del proyecto con el conocimiento que tenemos que tener, porque es fundamental que nosotros somos técnicos. Y muchas veces uno de los grandes problemas que estamos padeciendo nuestra profesión es que se nos ha olvidado formarnos como técnicos y acabamos formándonos como artistas y vamos por ahí de artistas, ¿eh? Y estoy hasta el pelo de los artistas, es decir, he conocido muy pocos en la vida y son generalmente los que no van de eso, y es gente profunda, es gente que al final tiene un conocimiento, pero artistas, y mira que me rodeo, que todos los días me encuentro a 300 en la calle, que hay mogollón de gente que va de artista, pero no. No es uno el que lo decide la sociedad, el tiempo, lo decide la cultura, lo deciden, pero aquí se forma la gente para ser artistas, y eso es peligrosísimo, porque somos técnicos, y luego, si hay una persona que tiene una sensibilidad, o un conocimiento, o algo que contar, ese conocimiento es su mejor arma e instrumento para luego trascender en el colectivo y poder hacer cosas realmente potentes, ¿no? Pero no es al revés, ¿vale? Entonces, pasa, por favor. Esto, por ejemplo, lo paso rápido, en el Banco de España, que es una reforma que hicimos, fijaros, esto es un muro cortina que cierra hacia el sur, y curiosamente no ha abierto ninguna ventana al sur, lo que he hecho es poner también un captador solar, que es muy fácil, es una chapa oscura al fondo, esto se pone en Ciudad Real, fijaros cómo pega en los días de invierno, que es fenomenal, y aquí arriba está conectado a las máquinas. ¿Vale? Con lo cual, en invierno, que hay muchos días con una radiación bestial, todo el aire que está aquí confinado en esta especie no es realmente un muro trombe, porque no lo es, pero es un colector solar, por así decirlo, ¿no? Entonces, abajo está abierto también para que el aire permita, y este aire luego se conecta con las máquinas, o cuando no te interesa en verano, abres las trampillas, el aire ya no se va a la maquinaria, sino que va hacia el exterior. De tal manera que la fachada y todo el edificio es una rehabilitación de un edificio antiguo, que le quitamos toda la fachada, que era un tormento, y lo que fuimos cerrándola con mecanismos precisamente de intercambio de temperatura en función de su localización de la fachada en su orientación. Pasa. Y, por ejemplo, es una composición que se basa precisamente en una estructura que es soporte y, bueno, hay una puerta de emergencia de la normativa, pero que lo que me interesa es fijaros cómo un muro cortina puede ser y es un elemento que le está ayudando, y hemos conseguido que las maquinarias que hemos puesto arriba, rebajarlas sustancialmente en su diseño y por tanto en el coste, y están funcionando pues de una manera fantástica, porque trabajan mucho más desahogadas, ¿no? Porque tú le estás metiendo aire caliente en invierno para poder calefactar el edificio. Pasa. Este es el edificio. Pasa, por favor, vamos rápido, pasa. También creamos unos elementos de sombra, como veis, con plegamientos, con una lama perforada que tiene un ángulo, bueno, eso ya es un estudio que el que esté más interesado se lo podemos explicar. Lo que me interesa es entender cómo el proceso, ¿verdad?, de entender un edificio desde el diseño de los elementos que favorecen, como órganos que favorecen a todo el organismo y por tanto al entorno también, hay un campo de trabajo realmente fantástico por desarrollar. Pasa. Bueno, estas lamas especiales, son unas lamas profundas, tienen distinta sección de agujeros en el fondo de abajo, luego además se van abriendo, bueno, hay un mecanismo que los contaré en el último proyecto, donde hemos desarrollado ya desde el estudio temas de movimiento de aire a través de programas Fluent, y donde la propia fachada se convierte en un elemento realmente de intercambio muy potente, energético, exterior-interior. Pasa. Bien, la agencia andaluza, ¿qué tal voy de tiempo? Bien, bueno, cuando no podéis más me hacéis tiempo, pero bien, en 20 minutos os cuento el inicio de la agencia, porque yo creo que recoge un poco todo esto de que estoy hablando, de cómo lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias en un proyecto. La Agencia Andaluza de la Energía, que se ha inaugurado hace poco en Sevilla, habla un poco de lo mismo. Estudiar el lugar, su clima, por qué las cosas
son así. Yo, la verdad es que a mí siempre me ha parecido lo más maravilloso, ¿verdad?, del clima y de los lugares es su propia cultura, ¿no? Y siempre me ha irritado mucho esa voluntad casi de homogeneización que tiene la cultura anglosajona, que a veces me pone un poco me irrita de los nervios, ¿no? Es decir, bueno, pues que tienen una manera de entender. Yo creo que, como está la saciedad dicho, hay que pensar en global, pero actuar en local. Me parece que eso es fundamental, es decir, lo local no tiene que ver con el localismo, por favor, ni con nacionalismo, ni con chorradas de esas, tiene que ver con la autenticidad de una cosa, es decir, a mí no es lo mismo beberte, yo qué sé, joder, un Moriles o ¿verdad?, y en Sanlúcar, bajo de una parra en la playa, que tomarte ese Moriles yo qué sé, en Vitoria, en un bareto, que no es lo mismo, o sea, puede saber igual, pero a qué no sabe lo mismo, no es lo mismo. Ni es lo mismo tomarte un buen vino de Rioja en Haro, allí con unos amigos charlando debajo de un soportal, viendo una puesta de sol en un viñedo, a tomártelo Yo creo que las cosas tienen su lugar, tienen su razón, y eso además hace lo que se mueva la gente, ¿eh? Eso hace que se mueva la gente, es decir, nadie se va... La gente va a París, entre otras cosas, porque, bueno, hay turismo y todas esas cosas, pero a nadie se le ocurre decir, oye, vámonos unos franceses que digan, no, vamos a ir a ver el Pau de San Chinarro, que es interesante este año, vamos a... Pero una mierda de ciudad porque nadie va a ir a verla. O no, porque estoy igual, y te da igual estar en San Chinarro que en otro barrio de crecimiento de cualquier ciudad, porque no se ha entendido eso precisamente, no se ha entendido, eso es genérico, es un barrio genérico, es un barrio artificial, y que se puede poner a la salida de Zamora, de Madrid, cualquier sitio, pero vamos, el día que los turistas vengan y digan, oh, quiero visitar el barrio de San Carmelo, Monte, estupendo barrio, vamos todos, joder, al puente, a pasear por el Sena, a echarte una siesta en Hyde Park, esas cosas, ¿no? En fin, pues eso es el lugar, ese es el clima, eso es arquitectura, ¿no? Pasa. Pero es que además Sevilla, lo que es fascinante es que Sevilla es una arquitectura que es la arquitectura de un territorio, ¿no? Es un territorio que está construido entre Sierra Morena y la cordillera penibética, que el río Guadalquivir es la correa de transmisión de todo lo que hace que Sevilla sea Sevilla, que el vino de Sevilla sea Sevilla, que el andaluz el sevillano sea sevillitas, que las cosas funcionen, el color sea de otra manera. ¿Por qué? Porque ese río, que es el que transporta ese frescor en la tardecida, cuando hay un intercambio termodinámico entre las masas de agua de un lado y las masas de tierra de otro, más el tema de los vientos que vienen del desierto, la protección, hace que esto sea un clima, sea unas condiciones, una cultura sancionada a lo largo del tiempo. Eso hay que entenderlo, porque eso es un material de proyecto fantástico para poder proyectar, entendiéndolo como un arma, un argumento para poder desarrollar ideas. Pasa. Y aquí, por ejemplo, cuando hice el concurso y tuve la suerte de ganarlo, yo lo que planteaba es ver las incidencias que en este local, en este solar, que es la isla de la Cartuja, podían existir. Entonces, no solamente las climáticas, las de territorio, etcétera, sino las vistas, el viento de marea. Bueno, es el viento de marea. ¿Hay un sevillano en la sala? Bueno, ¿dónde sois todos? ¿Sois todos maravillosos? Bueno, pues si fueseis sevillanos, ¿sabéis lo que es el viento de marea? ¿No sabéis lo que es el viento de marea? Que hay que saberlo, el viento de marea, son cosas que... Y sabéis quién es Toyodito, y no sabéis lo que es el viento de marea, ¿veis? Bueno, está bien que sepáis que es una broma, ¿no? Pero bien, lo que os quiero decir, el viento de marea, por ejemplo, yo me quedé fascinado cuando estuve trabajando en la Expo de Sevilla, que andando por allí con amigos arquitectos, con los monchis y cosas de arquitectos por ahí, y estábamos un día de esos calurosos, ¿no? Estaban pues los señores y las señoras ahí por la tarde ya, en esas sillas de NEA que se ponen, que están ahí, ¡ay, sacar, niño, sacar botijo! Mi arma, tal. Es cojonudo, ¿no? Ahí en los patios, y entonces digo, calor y tal, y dice, quita, espera un poquito que salta la marea. Uy, me dice una señora, espera, que va a saltar la marea. Y digo, ya verás tú, la marea. Y yo le dije a Antonio, pero Antonio, es un tsunami la marea. Esto no lo quitaría, verás, es el viento y tal. Y efectivamente, el viento de marea es un viento que se produce a la tardecida, cuando se produce ese intercambio termodinámico de viento que durante el día ha calentado, se ha producido, sabéis que, claro, el mar se calienta y la tierra se calienta y se calienta en distintos momentos, por la noche se enfría uno, etcétera, entonces se va produciendo un movimiento que es precisamente el agua
como se produce un problema de evaporación, lo que se está produciendo es un movimiento y el transporte de ese aire evaporado del río Guadalquivir que sube y sube por Sevilla, y de pronto cuando salta la marea, corre y dice, Quillo, mira cómo ha saltado la marea. Entonces ya se pone ahí, ole, 1, 2, 3, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, eso es instrumento de arquitectura, eso es maravilloso, y ahí tenemos una capacidad de poder diseñar cosas realmente asombrosas, ¿no? Entonces, cuando hice este proyecto, dije, voy a intentar no hacer nada que venga desde el principio prejuzgado, sin una forma tal. ¿Qué me dan? Me dan un solar, un cuadrado, lo que te dan, desgraciadamente, las normativas. Dice, tiene usted un sólido capaz o un volumen, ¿no? Dice, pum, 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 tío. Bueno, pues ese va a ser mi edificio. No voy a empezar a ver si yo me busco una organización interior, ¿no? Con estructuras, tal, voy a aceptar eso. Y voy a aceptar realmente la abstracción de un modelo, que es la que ha dado la normativa azarosamente, que podía ser así, y en este modelo, que tiene tanto de ancho, tal, ahí usted puede hacer la arquitectura que quiera. Digo, vale, voy a aceptar eso. Entonces lo que hago es una caja, y digo, pero voy a dotarle a esa caja, que es el máximo volumen que me da la normativa, voy a empezar a trabajar con ella para que se convierta esa caja o ese elemento en un contenedor energético, porque al ser la Agencia Andaluza de la Energía, el concurso lo que quería hacer precisamente era que el propio edificio fuese la mejor explicación de lo que son renovables, de lo que se puede ahorrar, de la eficiencia, de unas instalaciones bien concebidas, con la arquitectura, etcétera. Entonces vamos a trabajar desde el principio toda esa posibilidad que tiene y, por tanto, veamos cómo podemos construir desde este volumen a través de qué es un organismo. Un organismo, fijaros vosotros, o cualquier animal, tiene un elemento de intercambio con el exterior a través de la piel. Si, os recomiendo que por conocimiento y por curiosidad leáis y entendáis cómo funcionan, por ejemplo, las pieles de los distintos seres vivos que hay en el planeta. Es sorprendente lo que la biomecánica o la naturaleza ha construido, pero estudiarlo en función de dónde vive, de la localización, y veréis reptiles asombrosos, pájaros sorprendentes, seres humanos alucinantes. Yo no sé si aquí en la escuela sigue dándose la equística, no se da equística en la escuela ya, esa que daba Zanón, ¿os acordáis? Era una asignatura fantástica, porque te explicaba antropología social y arquitectura y el ser humano que la habita. Entonces yo me quedaba fascinado cuando venía a la escuela y el señor Zanón, que era estos arquitectos ilustrados de antes, que además se vanagloriaba que en su curso aprobaba 1 de cada 1000, una cosa de esas brutales, ¿no? O sea, unas cosas de esas que afortunadamente esas cosas ya han pasado, pero era un profesor, un gran erudito, un gran conocimiento, y nos daba unas clases que a mí me ayudaron muchísimo. Es decir, ¿por qué? Bueno, sé, chorradas, pero vamos, son importantes. ¿Por qué los negros tienen la nariz chata y los nórdicos tenían la nariz afilada? Bueno, pues los negros la tienen chata porque necesitan una renovación constante de aire por las condiciones climáticas, porque hace calor y por tanto, y los nórdicos tienen que ser larga para que se vaya calentando y por tanto la distancia al cerebro, es decir, cuando pasa el aire por aquí, si fuese chata se enfriaría el cerebro y entonces los nórdicos acabarían todos terrible. Es decir, que son o sea, el ser humano es un organismo que lleva miles de millones de años, o sea, desarrollándose desde un proceso evolutivo y acoplándose a su sistema. ¿Por qué la arquitectura no hacemos eso? ¿Por qué se nos ha olvidado entender la arquitectura precisamente con ese organismo capaz de relacionarse y de generar absolutamente condiciones y que sea ese precisamente un material de proyecto brutal? Ese es lo que creo que estáis en el umbral de hacer una transformación brutal, porque además hay química, hay materiales, hay un horizonte bestial si trabajáis por estos caminos. Y lo que os decía, estudiar solamente cómo, pero mirar, observar lo que decía Le Corbusier, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza. No cuando vemos una mariposa y, sí, qué bonita es. Sí, está bien, es bonita, pero no es bonita, es que es de ese color, como sabéis, porque repele a un determinado depredador que le molesta el rojo. ¿Y por qué le molesta el rojo? Porque resulta que ese depredador tiene en su retina, le falta precisamente un aminoácido que hace que el rojo le irrite y no procree. Y flipas, ¿no? Y entonces resulta que el ojo y el color y tal, entonces te das cuenta que todo es una concatenación y nosotros nos hemos creído que estamos fuera de esos, que llegamos, arrasamos, quemamos, tiramos, ponemos edificios, pim, pam, tal, residuos, tal, y todo lo demás, hombre blanco, ¿verdad? Tal. No, y esto nos está pasando factura.
Entonces, la sostenibilidad no es más que esa conciencia medioambiental y aplicada en términos, en nuestro caso, de arquitectura y responder a lo que la sociedad necesita. Y en ese proyecto, por tanto, empecé a trabajar desde cuestiones totalmente abstractas, ¿no? Decir, oye, vamos a ver la piel, cómo funciona, desarrollamos la piel, unos órganos en el interior, pasa. Y entonces trabajamos con una serie de matrices. ¿Ves? La piel, bueno, pues es el volumen máximo que forma de tal, cómo se puede conseguir unas condiciones óptimas en la misma, pasa. Condiciones de verano, de invierno, pasa. Y, por ejemplo, esto es unas intuiciones, cuando estás en el despacho, coges y dices, bueno, vamos a poner una serie de huecos. ¿Qué pasaría si en esta cámara de aire, yo tengo una cámara de aire, corre el aire por dentro? ¿Qué pasaría? Pues que pasaría, pues vendría como por aquí, aquí cómo pasaría, cómo llega, vamos a poner huecos aleatorios. Entonces empiezas a estudiar esto, empiezas a ver cómo funciona, y ahora tenemos unos programas, en este caso Fluent, ¿no? Programas fantásticos que te permiten visualizar y modelizar el comportamiento del aire, el comportamiento del calor, termografías, lo que queráis, con lo cual hay también un material fantástico, pero de sugerencia proyectual brutal, de imaginación, de mil cosas que tienen que ver con el funcionamiento de las cosas, ¿no? Entonces veis las cámaras de aire. Y entonces, claro, una doble piel, ese espacio que visteis en Gijón, ahora puede ser una doble piel, puede ser una fachada ventilada, pero sigamos pensando, porque lo que hay que hacer es estar siempre en una permanente curiosidad por todo. O sea, esta botella, ¿por qué está de este color? Y yo le paso el dedo y se ve transparente y la pongo, y este cable, ¿cómo viene el cable aquí? Hay que estar siempre, decía Le Corbusier que el arquitecto es como un burro de una noria que se pasa la vida dando vueltas a la noria, es decir, trabajando, con la diferencia es que no llevamos orejeras. Esa es la gran diferencia. Y por tanto nuestra obligación es estar siempre preguntándonos, mirándonos, oye, ¿y una nube? ¿Por qué no se caen las nubes? ¡Ja! ¡Qué bonita pregunta! Ir por la calle y preguntarle, señor, oiga, ¿usted por qué cree que no se cae la nube? ¿Qué dice? Y tal. Pero, cosas de estas, ¿no? Es decir, saber el entorno que nos rodea y nos da un instrumental de conocimiento brutal. Por ejemplo, la cámara ventilada. Vosotros ponéis, y en la escuela os enseñan, lo que es una fachada ventilada, ¿vale? ¿Funciona mejor que otra? Sí, depende de las condiciones, etcétera. Pero bueno, y al final los arquitectos ponemos fachadas ventiladas, que son las que hay en el mercado, y un mercado que te da una subestructura, que siempre es de 4,5, punto, tiene el aislamiento, la subestructura, y luego lo puedes forrar en lo que quieras, en madera, en zinc, en chapa, tal, lo que quieras. Pero amigos, una fachada ventilada no es lo mismo, no funciona lo mismo en Gijón que en Almería, que en Pontevedra. Ni funciona lo mismo en una fachada sur que en una naciente que una poniente. Las cargas térmicas son totalmente distintas. El funcionamiento del aire es radicalmente distinta, la densidad distinta. Total, que digo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué las fachadas tienen que tener siempre ese grosor? Entonces hemos desarrollado una patente, hemos trabajado sobre fachadas ventiladas telescópicas. Es decir, que nosotros estudiamos la incidencia, las cargas de radiación en una determinada fachada por su latitud, su orientación, etcétera, todas las cargas térmicas que tiene al cabo del año, y con un sistema muy sencillo anclado al forjado, pues lo que hacemos es modificamos el ancho de la cámara. Y nos hemos dado cuenta, no sé si viene por aquí el tema, sí, fijaros, nos hemos dado cuenta a través de la simulación dinámica con computadores, que por ejemplo, poniendo una abstracción de cómo funciona, entre los prácticamente veis 5 centímetros, no sé si se ve desde allí, desde los 5 centímetros, estos serían 10 centímetros de cámara. Luego, cuando llegas a los 20, ya se estabiliza. Ya la cámara se equilibra con el exterior y, por tanto, ya no funciona como tal. Es decir, que optimizamos entre 7 y unos 18, 19, 20 centímetros, según las condiciones, el funcionamiento bueno del colchón térmico que hay en la cámara. ¿Me seguís? Está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues vamos a trabajar sobre ello, vamos a desarrollar una fachada, que son píxeles, que hemos trabajado, que es activa, etcétera, y hemos estudiado sobre determinados animales, que son capaces esos animales de producir, de captar el calor, mantenerlo y de darlo al interior. Pasa, por favor. Y así hemos trabajado con órganos. Y los órganos del interior, fijaros, ¿no? Es decir, un ser humano que todos por fuera, pues vamos muy guapos y nos ponemos más o menos, unos más gordos, otros más flacos, no sé qué y tal, pero por dentro somos todos un asquito.
O sea, si nos abriesen a todos, somos un asquito. Y ya no podríamos competir porque todos tenemos nuestros, ¿verdad?, páncreas, los riñones, toda una cosa, fijaros lo que hay dentro. Pero esos son los órganos que nos permiten vivir. Luego nos envolvemos de la piel, y nos envolvemos de la piel también por lo mismo, porque somos una especie que ha desarrollado un sistema para perpetuarse, para el coqueteo, para la reproducción, para tal, es pura antropología. Igual que a otros le salen el pelo, el otro salen alas y el otro se pone un pico. O sea, son situaciones de pura evolución, ¿no?, de la especie. Pero el órgano, que es lo de dentro, es lo que hace que realmente cuando tú bebes agua, te enfrías, pasa no sé qué, que el riñón tal, que se intercambia, y entonces sudas por un lado, la nuca, el pelo, la cabeza, pues me parece que es el que mantiene un 60% del intercambio energético del cuerpo humano, se produce sobre la cabeza, fijaros, y el 40% por el resto, somos el 85% de agua. Si empezamos a valorarnos como procesos químicos, somos un asquito. Empezamos a ver que somos agua y 4 cosucas, y luego eso sí, nos vemos en el espejo y nos parecemos a alguien importante. Bueno, pues no, somos un asquito. Entonces, pero un asquito muy bien hecho, fantásticamente proyectado, magníficamente resuelto, extraordinariamente adaptado. Por eso es la especie que se ha podido sobrevivir al entorno, porque es la que mejor se ha adaptado a todas las condiciones, digamos, de cambio, ¿no?, climático. Entonces, ¿qué hacemos con los órganos? Pasa. Entonces vamos a trabajar en órganos. Y en Sevilla, como os he dicho en el plano anterior, Sevilla son patios enfriadores, donde se hay un intercambio a través de las plantas, que por tanto cogen el CO2 y liberan oxígeno, que cuando hay un proceso de evapotranspiración se está produciendo un intercambio de temperatura y de refrigerio, y luego también los pozos de luz. En los pozos de luz, es decir, al final, fijaros la cantidad de luz que se está, gastando de una manera absurda en las arquitecturas, porque no sabemos utilizar la luz natural nada más que en el paño de la fachada, nada más. Entonces, vosotros sabéis que a partir de los 6 metros los luxes ya caen de una manera exponencial, y ya prácticamente, si tú tienes en un puesto de trabajo 300 luxes o una cosa así, en unos 6-7 metros, en cuanto que te empieces a ir, baja de una manera exponencial hasta que desaparece, ¿no? Entonces, bueno, se han inventado los patios, evidente. Pero hay muchas veces que los edificios tienen unas crujías muy grandes y no puedes meter patios. Bueno, pues ahí, ¿por qué no metemos la luz en el interior? ¿Por qué no utilizamos pozos de luz, es decir, elementos de luz que nos puede meter la luz natural como una instalación? ¿Qué hace esa instalación? Pues que entonces ya no necesitamos poner luz artificial alrededor. Y aunque pongamos bombillas LEDs y de bajo consumo, lo cual está muy bien, si utilizamos la luz como material de arquitectura, pues es mucho más bonito, mucho más interesante y tiene más posibilidades. Pasa. Entonces hemos desarrollado, veis, con programas, etcétera, pasa. Hay, bueno, patios enfriadores, que llevamos el aire en los forjados, que hace que todo el aire se disipe. Luego hay unos mecanismos de funcionamiento interno, pasa, elementos pasivos. Bueno, estudiamos, por ejemplo, en los distintos periodos de clima y las condiciones exteriores, las acciones que hay que tener en las lamas, tabiquerías, lamas cerradas, etcétera, como órganos dentro del propio edificio. Es decir, las tabiquerías ya no son solo lugares de partición de una determinada función, sino que son elementos para propiciar condiciones de confort de una manera u otra, ¿no? Pasa, por favor. Pasa. Y esto, por ejemplo, de la tradición hispanoárabe, el mozárabe, que es un espacio rico en yeserías y que sirve para que haya una reflexión de luz, etcétera, pasa, nos encontramos que, por ejemplo, los lucernarios, fijaros un problema lucernario, típico problema de lucernario en las latitudes del sur, pues que tú quieres que entre la luz y cubres el patio con una montera de vidrio, pero claro, entra el calor, porque la luz es infrarrojo, ultravioleta, espectro visible, etcétera. Claro, el que hay que disipar es el que fastidia es el calor. ¿Qué se hace? Se pone un toldo. Si lo pones por dentro, pues no vale para nada, porque ya has metido el calor. Te da sombra, bien, pero no si lo pones por fuera, viene un viento y te lo lleva. Bien, ponemos lamas por fuera, pero entonces si pones por lamas por fuera tienes que moverlo. Bueno, pues nosotros hemos estudiado, a través de la geometría, un lucernario que se basa precisamente en los principios también de reflexión solar de los mocárabes, y es en una sección de tal manera que por geometría solar está orientado siempre a los equinoccios, y esto es una planta del edificio, esto es una planta, la última planta. Aquí hay unos elementos que son unas lamas que son de aluminio
la lama tiene un aluminio de más o menos densidad en la densidad del papel de aluminio que se le pega a la lámina, y aquí tenemos otras láminas de aluminio, que esas láminas sirven para la reflexión solar, de tal manera que cuando entra el sol y en cuanto que sale de los equinoccios, son momentos puntuales, el sol entra, empieza a rebotar, consigue que todo el espectro visible entre, pero el infrarrojo se disipa en calor, ¿me entendéis? Y entonces lo que hacemos es, aquí hay una rejilla, aquí hay otra rejilla, y todo el calor que se acumula lo evacuamos por ese propio lucernario. Es decir, que con geometría solar conseguimos un lucernario que nos permite que entre la luz hasta el edificio, pero que no entre el calor. Y en la parte de abajo lo que ponemos son unos pirámides invertidas, con una geometría también especial, con punta de diamante en su terminación, que es un ¿cómo se llama este? El plástico este que es ecológico, más ecológico, no me saldrá. Y lo que hace es que está tratado por un proceso, digamos, entra en una centrifugadora, y esa centrifugadora produce en las paredes la proyección de los luego me saldrá. Entonces, esto lo que hace es que sirve también para aumentar la reflexión del mismo. Pasa. Entonces, esto lo hacemos a nivel de computación para ver cómo funciona, pasa, y lo hacemos en el estudio, en la parte de atrás tenemos un tallercito donde yo trabajo mucho en maquetas porque es el material donde yo veo, y en el estudio vemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Y el render, tengo más formación de tocar la maqueta, de verlo, y las cosas me funcionan. Entonces hacemos maquetas. Esta maqueta, pasa por favor, esta me parece, Pilar, tú la conoces, claro, porque este es un arquitecto del estudio que estuvo haciendo con nosotros. Hicimos aquí un trabajo con Pilar Oteiza, que está aquí con nosotros, que además se presentó, ¿verdad?, al Congreso de Arquitectura en Glasgow, ¿no?, que he traído para que aparezca. Y entonces, bueno, pues lo trajimos a la escuela, conseguimos que nos ayudase la escuela, el grupo vuestro, ¿no?, para poder medir, y hicimos unas mediciones, pasa, y entonces, veis, aquí están todos los temas de medición, pasa, aquí, ¿ves? Aquí aparece Design of Mocarave Skylight Energy and Grandes Expresos Europeos, de Pilar Oteiza y Hernán Bugueño, que era un arquitecto que estaba trabajando en el estudio y que en aquellos momentos estaba llevando pues los temas de bioclimatismo, y que estuvo codo con codo con Pilar para desarrollar este tema, y se lo llevasteis ahí, ¿no? Ahí lo contasteis, ¿no? Me parece que lo contasteis tú o Hernán, no sé quién. Hernán, bueno, pues son parte del estudio, porque nosotros en el estudio estamos constantemente trabajando en temas de investigación, con empresas, porque el arquitecto ha perdido el contacto con la industria, y hay gente industriales que nos enseñan, ¡buah!, no os podéis imaginar. O sea, antes de proyectar, cuando hagáis una casa en madera, antes de iros a hablar con un buen carpintero, con un formador, que sepáis la madera que huele, cómo se corta, no entréis a coger un libro y decir, qué bonito, un cuadradito, no, saber la madera, porque os va a dar, un conocimiento brutal. Eso es fundamental, qué madera es la que se emplea ahí, cuál es la buena orientación, cuál es la que está seca, cuál es no, cómo se dobla, cómo se pone. Entonces haréis proyectos como se hacían antes, ¿no? Y eso no tiene que ver con la buena o mala arquitectura desde el punto de vista formal, Al revés, nos hemos ido limitando cada vez más la arquitectura con ese esencialismo, que al final, claro, ese menos es más, es que nos hemos quedado en nada, ¿entiendes? Entonces ya haces nada, y ya, oiga, usted, nada. Bueno, no. Entonces, bueno, este es el tema, pasa. Bueno, luego hemos desarrollado maquetillas, pasa, y hemos trabajado con la industria, en este caso con Lledó. Las primeras pruebas pues eran muy torpes, porque no sabíamos cómo sujetar todo esto, pasa. Ahí está Eduardo Prieto realizando pruebas. Ya empezamos, y ahí ya tenéis el lucernario ya montado. Esos son el dibujo que hicimos para ver cómo quedaba, y este es el lucernario ya en el edificio, pasa. Ya es el edificio con el lucernario en el patio central.
esta es la rejilla de ventilación y este funciona de maravilla porque, claro, lo que está generando de aquí es un movimiento de aire, entra la luz, da una luz homogénea, preciosa y no hay nunca incorporación de radiación, digamos, de calor, ¿no? Con lo cual el lucernario tiene esas prescripciones. Pasa. Bueno, y también hemos desarrollado esa misma idea del pozo de luz. ¿Por qué no llevar dentro de ese organismo unos órganos que sean pozos de luz al interior, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos pozos de luz, es decir, son elementos que cruzan el edificio, atraviesan el edificio, 2, 3, 4 plantas, que hemos desarrollado en este caso con Cricursa, que es otra empresa catalana de vidrios y tal, y hemos trabajado desarrollando este tema. Pasa. Y así, en el estudio, ¿ves? Entonces, con lo cual la arquitectura ya no hay estructura portante. Toda la estructura portante está en el perímetro, en los núcleos de ascensores, y todo lo demás son órganos de ventilación, de iluminación, de luz, de control solar, es decir, los nervios, las venas empiezan a aparecer y la estructura ósea está resuelta de una manera mucho menos presencial. Fijaros cómo es el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Cómo cada vez se va desmaterializando, ¿eh? Y la arquitectura se va desmaterializando y llegaré, dentro a lo mejor de 100 y pico años, veremos arquitecturas prácticamente ligeras, con unos materiales increíbles que dan unas condiciones de habitabilidad. Bueno, si es que se ve en el proceso de toda la tecnología que tenemos, la ropa, si es que ahora, antes cuando veías a Hillary que iba por el polo con pieles de oso y unas botas para conseguir mucho aislamiento, y ahora te vas con un Tinsulate X324 con 2 capitas y tienen más, o sea, cosas de esas sorprendentes, ¿no? De otros sectores que están desarrollando. La arquitectura en ese sentido ha evolucionado muy poco, ¿eh? Estamos mucho más cerca todavía de los romanos que otras industrias que han desarrollado tecnologías absolutamente contemporáneas y de una modernidad aplastante, y la vida cotidiana lo vemos, ¿no? Porque es muy conservadora. La arquitectura me conserva tanto el usuario, el cliente, como los principios que alumbran la arquitectura siguen siendo, yo creo, excesivamente humanistas, desarrollados con problemas puramente gráficos, artísticos, plásticos, y eso ha cerrado mucho el camino de la investigación, ¿no? Y cuando se abrieron, enseguida los cercenaron, porque Reinhard Banham pues hablaba de eso, ¿no? Y ahora se reivindica un poco, pues arquitectos, pues como el francés que hizo una exposición en Madrid, este que hacía industrialización y pacificación, ¿no? O los IMSS, es decir, gente, bueno, o Buckminster Fuller, toda esta gente que realmente los ingleses, cuando hablaba de corrido era fantástico, ¿eh? Esas cosas. Bueno, pues y eso se apartó un poco porque se dio un excesivo protagonismo pues a los plásticos, digamos, a los arquitectos formalistas, ¿no? A los que tenían una capacidad más pictórica o escultórica que realmente técnica y de investigación, ¿no? Yo creo que ahora la gente joven empieza a retomar con un cierto interés esas arquitecturas, ¿no? Los Smithson, por ejemplo, el interés que tenían, bueno, pues arquitectos que han sido, incluso cuando hablamos de arquitectos españoles que no conocéis, pues deberíais de, por ejemplo, estudiaros a fondo señores como Fisac, ¿no? Un personaje que si hubiera nacido en otro lugar sería ahora pues uno de los monstruos de la arquitectura contemporánea, porque él en su Ciudad Real, ahí en Daimiel solo, ha desarrollado cosas que han venido de la Smithsonian, han venido del mundo entero, alucinando con las estructuras que este tío hacía, con los desarrollos de carpinterías, con cosas brutales, ¿no? Y en un nautismo geográfico brutal, ¿no? Pero en fin, eso pasa a los pozos de luz. Fijaros, la arquitectura del edificio es una envolvente, una piel especializada y unos órganos en el interior, pasa, que recogen un poco todo esto. Estos son los primeros balbuceos, es decir, al principio pues era un tubo de luz y decíamos, oye, que en los forjados se interrumpe y podíamos poner unos cuerpos intermedios microperforados con unas láminas para que la luz, claro, que trabaja por reflexión y por tanto es escalar, pues cuando atraviesa, pues si ponemos aquí mucho agujero sale más luz, si ponemos menos sale menos luz, con lo cual si ponemos los grandes abajo atrapamos más luz abajo y tal. Hicimos pruebas, pasa, estuvimos trabajando en el estudio y empezamos a trabajar con Cricursa para laminar el butiral con esos agujeros y por tanto a ver cuál era la cantidad de luz que transmitía, la que reflexionaba, etcétera, etcétera, pasa. Y en la maqueta en el estudio, pues veis, hacíamos los forjados, metíamos eso, pasa, ya veis a David ahí metiendo en la...
un tallercito que tenemos detrás, donde hacemos estas pruebas y hacemos, porque como es escalar el comportamiento de la luz, pues tú lo puedes hacer a una escala, y luego ver cómo se comporta. Y entonces cerrábamos en la habitación, metíamos una luz arriba, pasa, y así hacíamos un poco, y empezamos a ver cómo se transmitía la luz, etcétera, si eran mejor puntos, rayas, pasa, y bueno, y luego además empezamos a ver que realmente en un entorno, en una segunda o una tercera planta, en un entorno de unos 2, 3 y 4 metros, conseguíamos unos luxes realmente importantes, ¿no? Metiendo arriba, si además encima le poníamos arriba un espejo y un captador solar de tal manera que nos incidiese la luz, resulta que estábamos introduciendo aquí en mitad, imaginamos que si hubiese estuviera más fuera, ¿no? más alejado, pues poníamos un pozo de luz y en su alrededor teníamos como un patio de luz, que además lo bueno es que como es un elemento de instalaciones, por así decirlo, que es como una vena, no computa tampoco, lo cual es fantástico, que le conseguí llevar al ayuntamiento la idea, y no lo computaba, porque oiga, si usted no me computa el patinillo de instalaciones, usted no me puede computar. Entonces ya pues eso también favorece el que se pueda hacer las cosas, ¿no? Por ahí entra la luz, que es un material, porque yo no pongo luces alrededor y por tanto no tengo que encenderlas, etcétera, etcétera. Pasa, entonces trabajamos esto, pusimos unos anillos eólicos arriba también para aprovechar la posible reflexión hacia arriba, pasa, y bueno, seguimos trabajando en el estudio, con probatinas, con la industria, pasa, y finalmente pasa, ¿veis? Entonces pasa, y entonces ya empezamos a trabajar ya la definitiva, pasa. Entonces hay una estructura muy ligera, pasa al interior para que se produzca una mayor reflexión, y aquí veis, por ejemplo, un pozo de luz, como la capacidad de luz que tiene de dar en su entorno, pasa. Y así el edificio, ¿veis? Fijaros, ahí aparece uno, ¿veis cómo atraviesa todo el edificio? Pasa. Entonces el edificio está atravesado por estos elementos que nos están dando luz y que nos permiten que arriba pues no pongamos iluminación y por tanto mantenemos siempre un nivel de iluminación sin consumir luz eléctrica, ¿vale? Y que son elementos de arquitectura que a mí me parecen muy potentes y con una capacidad expresiva importante. Pasa. Y así el edificio pasa, por favor, vamos un poco rápido, es la suma de los patios enfriadores, de los patios de machado, de los órganos de luz, del mocárabe, del lucernario mocárabe, pasa, ¿veis? Vamos viendo cómo cada planta se secciona, la sección con los patios pasa, y bueno, todo el trabajo de maquetas que hacemos en el despacho para verificar todas estas cosas, pasa. Y aquí veis, por ejemplo, uno de los patios con una celosía pixelada, pasa. El patio interior, pasa. Y luego la piel, que desarrolla todo eso, que no me voy a enrollar mucho, pero que lo que hace es estudiar cartográficamente dónde hay incidencia solar, etcétera, pasa, y hacemos una cartografía energética de la piel abatida al edificio. Llevo un año hablando con IKEA para desarrollar un sistema de pixelados que ahora veréis, para venderlo muy barato, de tal manera que tú te lleves tu kit y si tienes una casa en el campo y quieres que sea captadora de energía, te lo montas con unas subestructuras, como veréis ahora, montas el kit, y puedes tener una captación solar energética. Lo que pasa es que, claro, como ahora le han dado un palo tan brutal a las renovables, pues ya la cosa empieza a plantearse de otra manera, pero antes cuando las renovables había confianza, bueno, ya nos arrepentiremos, pero en fin, hacemos cartografías energéticas y desarrollamos un sistema de pixelados. Veis, ahí tenemos pues píxeles reflectantes, celosías, colectores de 1 metro por 1 metro, que es fácil de colocar, es fácil de entender económicamente y de valorar, pasa, y así todo el edificio pasa, es como una piel, pasa donde aparece una subestructura industrializada, una subestructura, un sistema, digamos, veréis, telescópico, pasa, para crear esta cámara, y vamos poniendo a demanda los píxeles que van cerrando la fachada. Pasa, hasta que conformamos pues todo un... Bueno, pues tú puedes ir a pedir píxeles antirradiación, fotovoltaicos, de vistas, colectores solares, y dependiendo de lo que tú quieras en la fachada, el edificio funciona como un organismo capaz de generar, interactuar con los órganos interiores, captar la energía con paneles fotovoltaicos, solares, etcétera, térmicos, y por tanto toda la piel es un sistema activo que está generando al edificio. Pasa.
¿Veis? El sistema es muy sencillo, es colocar una subestructura galvanizada, por donde llevamos incluso pues todos los temas alimentadores para los alternadores de luz, etcétera, etcétera, y donde aparecen unos elementos con un poro en el medio para que poder cerrarlo, acoplarlo, y podemos pinchar ahí todo tipo de instalaciones, de tal manera que es una fachada donde las instalaciones van por fuera y tú las puedes hacer visitables y puedes meter todo tipo de píxeles. Entonces, estudiamos la regulación, ¿verdad?, en función de la anchura que le queremos dar a la cámara, y por tanto tenemos una fachada que es telescópica, pasa, y donde hemos hecho probatinas, ¿veis? Esto es cuando hicimos las primeras muestras con la empresa, para ver, y con un sistema muy fácil, porque una sola persona o dos operarios lo montan, con un sistema de apriete, es 4 tetones que entran aquí y lo clipan en la subestructura de fuera, y ya tienes una fachada que se puede desmontar y montar con mucha facilidad, ¿no? Pasa. ¿Veis? Hicimos una prueba en un módulo de 7×7, donde se incorporan puertas, ventanas, paneles térmicos, y proyectables, no proyectables, el poro puede aparecer o desaparecer, Ahí tenéis, por ejemplo, térmicos, fotovoltaicos múltiplos de 1 metro, por tanto puede ser de 2×2 también, y puede dejar de vidrio, visto, no visto, de tal manera que ya veis el edificio, que incluso tenemos unos píxeles, porque el aire hay que ayudarle a que se mueva, si no, pues en una fachada ventilada de 4 o 5 plantas, el aire, por muchas flechitas que pongamos en los proyectos, no se mueve. Entonces, o ponemos una unidad de tratamiento de aire, un ventilador o un sistema de apoyo, pues para moverlo. Entonces, píxeles que lo que están es estudiando precisamente en el sitio donde puede volver otra vez a reproducirse ese movimiento de aire. Y forman parte, digamos, de la terminación del propio edificio. Pasa. Bueno, aquí veis ya el edificio acabado. Y este es el edificio que hemos entregado hace poco, ¿no? Entonces hay una serie de patios, todo es como un gran paquidermo, vamos, un lepidóptero que está captando energía, y el edificio consigue prácticamente vivir del 75% de energía que está produciendo, es decir, que tiene una dependencia de un 25%, porque claro, es un edificio que es a su vez tiene aguas brutas abajo, de la Corta de la Cartuja, tiene muchas más cosas, pero que está todo integrado, que es lo que os quiero transmitir, en un concepto de arquitectura donde la propia arquitectura se convierte, ¿verdad?, en un elemento donde las instalaciones son algo más que luego unas máquinas, unas historias, ¿no? Vamos a recorrer rápidamente, el edificio es hay celosías, bueno, pues aquí veis el lucernario mozárabe, los diferentes agujeros, los jardines a distintas alturas, ¿veis? Y la fachada con sus píxeles energéticos, Y pasa lo deprisa porque ya, es que si ya, me muero, ya se comento Este está en Móstoles, un día os lo enseño, es un edificio que funciona con geotermia de aire-aire, a través de un sistema muy cachondo. Pero pasa todas deprisa, Es la primera vez que se ha hecho un edificio en Europa, geotermia aire-aire, en edificio público y de protección oficial. Y que son sistemas industriales, con un sistema digamos, bueno, pues de tubos que ya os explicaré, que ahora no viene a cuento. Ahí está. Mira, ese es Hernán, Pilar. Ese es Hernán. Pasa rápido, que si no me enrollo otra hora con este edificio y no quiero. Porque os quiero acabar. Bueno, esta es la imagen del edificio. Vamos a verlo despacio, que es arquitectura. Muy bonito. Estos son viviendas para jóvenes y para tercera edad, en Móstoles, con una serie de plazas públicas, donde he conseguido que el ayuntamiento, bueno, ahora como se queda sin un duro, pero había protocolizado un acuerdo para que esos espacios públicos fuesen usados también para usos como exposiciones, conciertos, etcétera, que el hecho, o sea, que los edificios no sean unos elementos que duermes y luego cuando tienes que ir, sino que el edificio sea un lugar de encuentro, ¿no? La galería de atrás es una galería que está dimensionada para que puedas ir tranquilamente y cruzarte en bicicleta. Arriba se recupera la huella poniendo una cubierta aljibe de agua y vegetal, con un sistema de footing para que la gente pueda correr. Hay chimeneas solares, en fin, hay unos mecanismos que las integro en el proceso de proyecto de arquitectura.
pero pasa, porque quiero llegar a las fotos ya últimas, pasa. Este es el edificio que está en Móstoles, que un día lo podemos ir a ver, pasa. Con reciclado de muchas cosas, pasa. Las chimeneas solares, la cubierta, las galerías, las celosías, protección. Esto es en invierno y verano con las celosías. Entonces, fijaros bien, esto es importante, y ya termino con estas dos. La búsqueda de un lenguaje arquitectónico es una labor muy pesada, muy ardua, pero hay que ir trabajando todos uno detrás de otro. Esto es la evolución de un coche. Esto que veis es un carruaje, pero así estuvo durante 50 o 60 años. Al principio, cuando se descubrió el motor de explosión, estamos hablando de mediados primeros en los años 40 o 50 del siglo XIX, por ahí, pues se descubre el motor de explosión y claro, puede mover una rueda y se quiere hacer, oye, lo llamamos un vehículo, ¿qué vehículo tenían? Tenían un carruaje, entonces lo que hacen es que quitan el caballo, pues además se llama el motor de tantos caballos, viene de ahí, está asociado a los caballos, ¿no? Se quita el caballo y se le mete un motor y encima el señor se pone arriba con un volante de inercia de eje vertical y el motor iba llevando, pero en el fondo lo que antes se enganchado es decir, este es el lenguaje que no se sabía y había aparecido una tecnología nueva, que era el motor, y a ver cómo se comía eso, ¿no? Pues además, de hecho, la gracia que tenía es que los primeros señores seguían con el lacayo al lado, no hacía nada, el lacayo, joder, un curre fantástico, pero tenía que llevar el lacayo, porque si no, no molaba, pero el conductor era el señor, que era el que conducía, y el lacayo iba de lado, acompañándole, porque ya no le pegaba a los caballos, entonces era muy gracioso esa historia, ¿no? Pero claro, entre esto y esto ha pasado un siglo y pico, es decir, hasta que el coche, he puesto este porque es muy bonito, pero en verdad ha pasado un siglo casi, es decir, hasta que hay una adecuación entre la forma y el desarrollo de una tecnología, se pasa mucho tiempo, porque aquí en intermedias aparece el estudio aerodinámico, de aceleración, de ligereza, de materiales, del motor, del no sé qué, de patatín, todo. Hay un proceso donde vamos hasta que llegamos aquí, ¿no? Y ahora, curiosamente, fijaros lo que está pasando. Estamos estudiando los coches híbridos. ¿Y cuál es el modelo? Este. ¡Ey! Algo falla. Es decir, cogemos un coche que nace para que corra, para que tenga velocidad, para que penetre en el aire, y le ponemos un motor que no consuma, que no corra y que no contamine. Hay algo raro. ¿Por qué? Porque no tenemos, llegaremos a ver coches eléctricos o coches de hidrógeno, lo que sea, que tendrán una forma que no tiene nada que ver con esta. Lo mismo pasa con el avión. Y los aviones ahora siguen, bueno, pues a estos aviones ya que son de última generación con fotovoltaicas que suben a la estratosfera, se cogen, pues, pero siguen teniendo la visión de un avión. Pasa. Y lo más dramático es que en arquitectura solo tenemos o el camino de los horrores o de las prótesis arquitectónicas, es decir, si cogemos casas, aunque sean modernas o así, y les ponemos paneles, le ponemos por fuera, lo llenamos de inventos del tebeo y dan cosas espantosas, horrorosas, o bien vamos ya a las tonterías esas de que porque un edificio tenga forma de nube, ya la gente la vende como un edificio bioclimático y sostenible. O si tiene una forma de estructura tallada, y estas están firmadas por grandes arquitectos, ojo, y que porque tiene forma de tal, pues se vende como un edificio ecológico porque tiene una forma de piedra y tal. O sea, estamos absolutamente perdidos en la apariencia de las cosas y no como las cosas tienen que ser. Entonces yo lo que os animo desde aquí, y ese era el motivo de mi charla, es contaros que la arquitectura es un arte con razón de necesidad, que solamente haremos y crearemos buena arquitectura y de vanguardia si somos capaces de responder a los problemas que la sociedad tiene planteados, y en ese sentido es cuando seremos arquitectos con mayúsculas. Y no necesitaremos ni parecernos a un holandés errante ni un japonés venido más. Seremos nosotros mismos con nuestro coco y con nuestras ganas, conocimiento y técnica, y entonces volveremos a ser realmente útiles para la sociedad y volveremos a tomar ese protagonismo que cada vez se nos está negando más porque nos hemos convertido casi en pintamonas y en decoradores de exteriores, ¿no? Y eso me parece gravísimo. Recuperemos nuestro oficio, el conocimiento, seamos imprescindibles, y me parece que ya termino, ¿no?
Bueno, eso es un ejemplo de cómo, a través de arquitecturas más o menos interesantes, más o menos balbuceantes, lo que me interesa contaros es un hálito que mueve todos los proyectos, es una actitud frente a la arquitectura, es una búsqueda de soluciones que partan y con ciertas limitaciones que sean debidas seguramente pues, a mi falta de talento para poder ir más allá. Pero en cualquier caso, como una actitud, yo creo que es que me interesa como arquitecto de estar todo el día investigando para darle... Pasa, por favor. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Bien. Pues lo primero, darle las gracias al profesor Ruiz Larrea. No ha sido una conferencia, ha sido un regalo. Y lo segundo, que se me ha hecho muy corto. Con lo cual... A mí no tanto, ¿eh? A mí muy corto. Con lo cual te engañaré para que vuelva, para que vayamos a ver el hemiciclo solar. Cuando queráis. Para algo fijo que te engaño. Pues ya sabéis que cuando queráis... Pues de nuevo, muchísimas gracias. Y me vais a excusar si tenéis alguna pregunta así que os apetezca, encantado, pero tengo una comida, pero yo os hago rápidamente la respuesta y os ayudo y os digo lo que queráis. ¿Alguna pregunta en la sala? Una pregunta de carácter operativo, prácticamente. Me interesa mucho lo que has dicho de los programas estos resultados computerizados informáticos. ¿Qué programas son esos? Estos te dicen, son tus profesores. Si es que hoy día trabajamos tenemos unos materiales... Sí, eso tenéis que contárnoslo, porque hay unos instrumentos en el estudio bárbaros. Además es que flipas, o sea, te pones a verlos y empiezas a tal y ves unas cosas y luego tiene una capacidad de generar propuestas arquitectónicas que vienen precedidas por algo científico, que es fantástico, no por un puro capricho formal, ¿no? Pero pregúntaselo a ellos, pero vamos... O si no, vente un día al estudio y te digo, mira, te pongo ahí con Inma, te enseña todos los programas y perfluen el te los apuntas y tal, y ya está. Pero son instrumentos que hoy tenemos que trabajar con eso. Es muy interesante eso, pasar por una cosa sólida, una cosa de datos... Claro, pero primero tienes que tener esa actitud de decir, ¿sabes? Y eso es lo importante, porque aquí seguimos con esa historia cuando nos ponen un proyecto, vamos a la biblioteca, vemos qué proyecto mola, tal, que sacamos, recorto y pega, coloco y tal, y ya... ¿Sí o sí? Sí. Y entonces no, porque, joder, aquí es donde está todo. Y de verdad que, si de verdad os dejaseis llevar por vuestra capacidad y las ganas y el conocimiento, seréis unos arquitectos brutales. Si os creéis que tenéis miedo y no os atrevéis y no os adentráis en el descubrimiento, la creación, que la creación es cambiar la realidad y el conocimiento, ¿no? Y queréis copiar para qué tal, entonces andaréis perdidos y no haréis nunca una obra realmente... Es muy difícil, hacer una buena obra es muy difícil, pero por lo menos la actitud tiene que ser esa, y ese es el tema, ¿no? Y ahí es lo que le falta, y a este país le falta mucho de eso. Este país está muy carente de verdad, de una formación y de una respuesta, y hay demasiada voluntad compositiva, plástica, ya sabéis a lo que estoy hablando, ¿no? La valoración, y todos los profesores también, os miran los proyectos, y os dicen unas cosas que no entendéis, y joder, no le gusta, y todas las chorradas que dicen de un proyecto y tal, de todo. Pero bueno, ya como ya tiene cierta edad, puede uno decir lo que quiero, o lo que siento. Luego, que no está de acuerdo, está en su derecho, y lo discutiré. Pero de verdad que es una apasionante profesión para vivirla intensamente y para ver y aprender y mirar la vida, y aprender de todo lo que os rodea. ¿Te acuerdas del álbum Bimbo de todas las cosas? Del porqué de Porque hoy, el porqué de todas las cosas, y el tesoro de la juventud, lo tenía yo de pequeño, que me apasionó. El mío lo ha heredado mi hijo mayor, va a pasar de padres a hijos entre pero la historia de aquello era que te cuestionabas todo, necesitabas entender cómo funciona una antena, qué funciona una bombilla, esa curiosidad. Muy bien. Oye, pues gracias por venir, espero que lo hayáis pasado bien, y cuando queráis, aquí me tenéis, ¿vale? Venga, suerte.